hermanos, muy buenas tardes. Es un placer reencontrarme con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a empezar la carta de Santiago. Y bueno, agradezco a Dios por esta oportunidad. Siempre es importante poder meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a iniciar este libro que es de suma importancia. Y va a ser una experiencia muy hermosa entre todos nosotros. Así que los invito a que, bueno, vamos a iniciar orando para poder empezar este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del universo, gracias por este tiempo, Señor, en el cual vamos a iniciar, Señor, este estudio, Señor, del libro de Santiago. Te pido, Padre Celestial, que tú tomes el control, que tomes, Señor, control de este tiempo y que puedas guiarnos por medio de tu Espíritu Santo para que podamos hacer, Señor, este estudio profundo de esta carta y que sea tu Espíritu, Señor, que tome control y que nos guíe y nos ayude para poder comprender, Señor, este texto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos, bendito Dios. A ti sea toda honra y gloria, Señor. Amén. Hermanos, vamos a esperar permítanme unos minutos quizás para poder ver quiénes están conectándose. Permítanme observar. Vamos a ver, hermanos. Ok, vamos a observar aquí. Los invito a que puedan ir, los que se van conectando, los invito a que puedan coger sus Biblias. Es importante tener la Biblia porque voy a usarla muchísimo. Voy a tratar de ser pausado para que de esa manera podamos no correr, para que ustedes puedan tener la opción de poder ir junto conmigo. Muy bien. Disculpen, lo que pasa es que tengo una computadora allá, una acá y otra allá y tengo todas esas conectadas, pero esta laptop no la tenía conectada a la cuenta, mejor dicho a Facebook. Entonces quiero poder ver para tener una idea. Muy bien, hermanos. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a esto. Entonces, bien, vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Los invito a abrir las Biblias en Santiago. El día de hoy vamos a hacer una introducción al libro de Santiago y es lo que quiero analizar junto con ustedes. Solo quiero concentrarme a abrir el libro de Santiago y hacer la introducción del libro, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces, ahora sí, creo que ya por lo menos estamos iniciando. Ya creo que por lo menos somos 5 conectados ahora, así que creo que podemos empezar la transmisión. Ya somos 7, muy bien, entonces creo que ya podemos iniciar. Sí, yo creo que sí, vamos a iniciar entonces. Muy bien, empecemos primero por el libro de Santiago. Hoy voy a trabajar con la escritura. La Biblia la tengo aquí, pero no la voy a usar, este libro no lo voy a usar por el hecho de que no quiero estar buscando un versículo y no tome mucho tiempo, así que yo ya tengo todos los versículos que voy a analizar, los tengo impresos aquí, así que voy a ir manipulando todo esto en el orden como voy a ir analizando algunos versículos y va a ser más fácil para poder, ¿cómo se llama?, trabajarlos juntos. ¿Bien? Muy bien, primero empecemos por la carta. O sea, en realidad tenemos que ir analizando quién es el autor, ¿no? Obviamente el autor de esta carta es Santiago. Originalmente su nombre hebreo es Jacobo. Ahora vamos a ver qué pasó en esa castellanización, por decir así, del nombre. Lo interesante de esto es que en la Biblia nos mencionan 3 Santiagos, ¿no?
tenemos el Santiago, el hijo de Zebedeo o hermano de Juan, el apóstol. Tenemos el otro Santiago, que es prácticamente es el hijo de Alfeo. Y tenemos a Santiago, el hermano de Jesús, que lo mencionan las Escrituras. Ahora, con respecto al hijo de Zebedeo, sabemos que él muere perseguido, por decir así, en manos de Herodes, en el libro de Hechos capítulo 12. Así que él murió demasiado pronto, así que es muy poco probable que él haya sido quien haya escrito esta carta. Con respecto a Santiago, el hijo de Alfeo, no se sabe casi nada de él, hay muy poca información sobre él, así que es muy poco probable que haya sido él quien escribió la carta. ¿Y qué pasa con Judas, el hermano? Bueno, el hermano de Judas, hay muchas bases históricas y bíblicas para creer y tener una razón contundente de pensar que fue el hermano de Jesús y el hermano de Judas, ¿no? Este Santiago el que escribió esta epístola. Así que primero quiero mencionarles, esto solo se los voy a mencionar, que por ejemplo cuando hablaba del hijo de Zebedeo, Santiago, el hijo de Zebedeo, lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 19 y en Mateo 4, 21. Ahí se nos habla sobre este Santiago, el hijo de Zebedeo. Cuando hablamos de Santiago, el hijo de Alfeo, ¿verdad? Nosotros lo podemos encontrar en Marcos capítulo 3, verso 18. Y cuando queremos saber si el hijo Santiago, el hijo de Zebedeo, fue asesinado, lo vemos en Hechos capítulo 12. Ahí está registrado que Santiago, el hijo de Zebedeo, fue muerto por manos de Herodes. Ahora, con respecto al hermano de Jesús, ahí es donde me quiero concentrar. Quiero leer junto con ustedes, por ejemplo, lo siguiente. Permítanme, aquí tengo mis versículos. Voy a hacerlo despacio para que tengamos una idea. Muy bien, por ejemplo, se nos dice en Mateo capítulo 13, verso 55, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este versículo sustenta que Jacobo, José, Simón y Judas eran hermanos, medio hermanos, por decir así, de Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús no fue genéticamente hijo de José, ¿verdad? Es el hijo de Dios. Sin embargo, María sí era su madre. Sabemos por versículos bíblicos y entendimiento del griego de la palabra conocer que José conoció a María después que Jesús nació. María no fue eternamente virgen. Y sabemos que ellos son los hermanos de Jesús. Esto es algo interesante que tenemos que considerar. Ahora, está registrado que existía un Santiago, hermano de Jesús, en Mateo capítulo 13, verso 55, lo acabo de leer, y en Marcos capítulo 6, verso 3. Ahora, una de las cosas interesantes es que tenemos que ver que ese Santiago tenía un pasado. Este Santiago es hermano de Jesús, al igual que Judas. Lo mencioné en el estudio del libro de Judas. No siempre creyó en su hermano Jesús, no siempre creyeron de que Jesús era el Mesías. Entonces, esto es algo interesante que también está registrado en la Escritura. Quiero que ustedes, junto conmigo, vayamos a Juan capítulo 7, del verso 2 al verso 9. Se dice lo siguiente, voy a leer algunos textos. Por ejemplo, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, ¿no?, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Porque ni aún, miren lo que dice el texto, en Juan capítulo 7, verso 5, dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Aquí está registrado que los hermanos de Jesús no creían en él. Dice, muy bien. Y luego en el versículo 7 Jesús le dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. Pero el versículo clave ahí es el versículo 5 de Juan capítulo 7, verso 5, que dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en Jesús. Entonces, Santiago no cree en él, y obviamente luego va a haber una conversión tanto de Judas, que es el que escribe el libro de Judas, como de Santiago, que va a escribir el libro de Santiago. Con respecto a su nombre hebreo es Jacob, pero obviamente ya cuando esto es llevado al latín, su nombre es Santus Jacobo. Y al hacer una contracción de Santus Jacobo,
se convierte en Santus Jacobo, Santiago. Y la castellanización, esa contracción, se convierte en Santiago. Entonces, cuando hablamos de Santiago, estamos hablando de Jacobo. Es por eso que en el texto dice que Jacobo y Judas eran hermanos de Jesús. Muy bien. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que quiero mencionar algunos textos más. Los tengo escritos aquí. Es importante para mí que podamos entender esto en la introducción del libro, para que esa es nuestra brújula, para que sepamos a dónde estamos yendo y saber quién escribió el libro. Es importante. Parece mentira. A veces se piensa que no es importante y a veces obviamos la introducción, obviamos ciertos puntos de un libro, pero en los niveles de lectura, ¿no? El primer nivel de lectura es el nivel fonético, ¿verdad? Es decodificar los códigos lingüísticos, ¿verdad? ¿No? Pero el último nivel de lectura es un nivel, se le llama metasemántico. Un nivel de lectura metasemántico significa que el lector tiene que meterse en el autor. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hay detrás del contexto histórico en el cual escribió el autor? Esto es una lectura metasemántica profunda, ¿verdad? Que va más allá de una lectura superflua, superficial. Entonces, hay algo interesante aquí. No solamente existen estos versículos que sustentan quién era Santiago y que existía un Santiago, sino que también existe uno de los historiadores más famosos judíos, es Josefo, Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene un libro hermosísimo, es largo, está en tomos. Solo el primer tomo tiene más de 400 páginas y estamos hablando del libro de antigüedades judías, ¿no? Flavio Josefo registra un dato histórico interesante, y es que él registra de que Santiago era una persona muy dedicada a la oración. Es así que Flavio Josefo, y es conocido Santiago como el Santiago rodillas de camello, ¿no? Porque oraba tanto y se postraba tanto de rodillas que sus rodillas se le hinchaban. Y a tal punto que se le hincharon y se parecían las rodillas de un camello. Así que Flavio Josefo registra esto. Y también Flavio Josefo registra de que la importancia de Santiago en la iglesia de Jerusalén empezó a tomar tal importancia, por redundar en la palabra, de que aún había momentos en los que opacaba al mismo Pedro, ¿no? Se puede decir que el liderazgo de Santiago en muchas oportunidades fue más fuerte que el de Pedro, ¿no? Cosa que también tiraría abajo la idea de que Pedro era el sucesor de Jesús, ¿no? Si bien es cierto, era líder, claro, pero eso no significaba de que Pedro tenía que ser el único líder, por eso que si en ese caso tuviésemos que elegir a un sucesor, tendría que ser Pablo, ¿no? Porque Pablo creo que hizo muchas más cosas, fue hasta el apóstol que se atrevió a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a hacer eso porque sabían que Cristo era la piedra principal del ángulo, ¿no? Era lo más importante de la fe de Jesucristo, ¿no? Y menciono esto porque Santiago, hay bases, hay fundamentos. Por ejemplo, quiero leer con ustedes algunos textos que demuestran que Santiago tenía predominancia, su liderazgo era fuerte en Jerusalén. Podemos ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, tengo aquí los textos, por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, se dice lo siguiente, ¿no? Se dice, después, dice, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 7, está hablando de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Dice que Jesucristo apareció a Jacobo primero y que después apareció a todos los apóstoles, ¿no? Luego en Hechos capítulo 12, verso 17, dice, ¿no? Habla, dice, pero él, dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo, o sea, Santiago, y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Muy bien, en Hechos capítulo 1, verso 13 se dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, ese es el otro Jacobo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Este Judas, hermano de Jacobo, es de Jacobo, el hermano de Jesús. O sea, es Judas, Jacobo, hermano de Jesús. Entonces,
Estos versículos que estamos leyendo ahorita son los registros bíblicos de que existía un Santiago y que ese Santiago tenía una presencia importante en la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque vemos que algunos cuestionan la autoridad de Santiago para escribir este libro. Y es porque la mayoría de libros son escritos por apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, ¿verdad? Estamos también a Mateo, pero algunos cuestionan a Marcos y Lucas. Bueno, sabemos que Lucas tenía el aval de Pablo, ¿no? Era el médico de cabecera de Pablo, y Marcos era una persona que tenía mucha intimidad con Pedro, así que ellos eran avalados por estos apóstoles. Y lo más interesante es que en el caso de Judas y de Santiago, que eran hermanos de Jesús, no solamente eran sus hermanos y habían conocido la vida de Jesús desde un inicio, sino que lo más interesante es que ellos habían visto a Jesucristo resucitado. Por lo tanto, uno de los requisitos para ser apóstol, aunque ellos no lo fueron, Jesús no los eligió apóstoles, pero uno de los requisitos para ser apóstol era que tenías que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Y habías tenido que ser testigo de que Jesucristo había resucitado, y que lo más importante es que habías compartido, ¿no?, el ministerio de Jesús en vida. Eso es interesante también, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora, algo que quiero mencionar aquí antes de continuar es que la introducción del libro de Santiago aparentemente va a ser algo como pesado, por decir así, ¿no? Luego, en los demás temas que vamos a ir haciendo en los siguientes viernes, vamos a ir ya analizando, metiéndonos de profundidad y de lleno al texto, y vamos a ir analizando el texto que nos toca en cada estudio. El día de hoy es necesario que yo mencione estos textos para poder presentar las bases y los fundamentos del libro de Santiago, ¿no? Hasta el momento hemos visto lo siguiente, ¿no? Hemos visto primero que él tenía autoridad. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 11, versos 13 y 14, podemos ver que él había sido testigo de la resurrección de Jesús. Lo podemos ver en Hechos capítulo 12, verso 17, vemos en Hechos capítulo 15, del 13 al 21, Gálatas del 1 al 19, del 2 al 9. Quiero leerlo junto con ustedes porque creo que es importante. Quiero que ustedes puedan ver de que para todo lo que estamos hablando hay un sustento bíblico, y eso es interesante. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, verso 19, se dice, pero no había ninguno. Ahora, ¿qué es lo que dice? Lo dice Pablo, dice, pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vemos que Pablo también conocía a Jacobo, y Jacobo estaba en ese ambiente de los apóstoles, era un asociado de los apóstoles, tenía autoridad. Y una de las cosas es que en Gálatas capítulo 2, del verso 2 al verso 9, el apóstol Pablo dice, y que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, otra vez menciona a Jacobo, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, dice, ¿no?, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, Pablo está mencionando, ¿no?, que Jacobo, que era parte del grupo de los apóstoles, era considerado columna de la iglesia en Jerusalén. Entonces, esto también es un argumento sólido para poder respaldar la idea de que él fue el autor de esta carta. Además, tenía autoridad para escribirla, fue considerado columna de la iglesia en Jerusalén, era respaldado por los apóstoles, fue testigo de la resurrección de Cristo y fue su hermano, ¿no?, y conocía todos los detalles. Así que dice Pablo, una de las cosas también en Gálatas capítulo 2, verso 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea que se ve que había gente que mandaba mensajes de parte de Jacobo. Jacobo era un líder en ese momento. Jacobo era un líder importante de la iglesia de Jerusalén. Quería sustentar estos textos, quería que vean de quién estamos hablando. Y otra de las cosas importantes aquí, hermanos, es que ya hemos visto quién es Santiago, y lo más interesante también que tenemos que tomar en cuenta acerca de Santiago es cómo muere, ¿no? Santiago va a morir prácticamente aproximadamente en el 62 después de Cristo, y fue una cosa así como muy como no planeada, por decirlo así, ¿no? Planeada pero no planeada, fue planeada por sus enemigos, pero nadie se esperaba algo así, no hubo un preámbulo, ¿no? Que fue encarcelado y luego cosas así por el estilo, estuvo 2 meses en prisión. Simplemente pasó de que el gobernador Festo murió,
Y mientras el gobernador Festo, obviamente, mucho mejor, que Festo había muerto, y mientras conseguían un nuevo gobernador, el sumo sacerdote aprovechó el pánico, por decir así, que no había gobernador romano, y presionó a Santiago a que Santiago negara a Jesucristo y dijera que Jesucristo no es el Mesías. Obviamente Santiago se opuso a hacerlo, se negó a negar a Jesús y más bien declaró que Jesucristo sí era el Mesías. Debido a esto sus enemigos lo tumbaron al suelo y empezaron a apedrearlo, ¿verdad? Hasta que estaba ya moribundo, ¿no? Y llegó alguien misericordioso, ¿no? Para hacerle el favor y agarró una piedra pero grandotota y ¡plum! Se la tiró para que muriera, ¿no? Para que ya no sufra más. Le hizo el favor, por decir así. Pero antes de morir, Santiago dijo las mismas frases que dijo Esteban y las mismas frases que dijo Jesús en la cruz, ¿no? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Entonces, esto es algo interesante conocer acerca de Santiago. Otra de las cosas que también quiero mencionarles, hermanos, es que ya hemos hablado acerca de la autoridad de Santiago. Quiero hablar un poquito acerca de los destinatarios. Y quiero mencionarles un poquito acerca de Santiago capítulo 1, versículo 1, que es importante tener en cuenta. Si lo leemos juntos, en Santiago capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente, dice Santiago, siervo de Dios, dice, ¿no? Y del Señor Jesucristo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿no? No, obviamente está hablando de salud, de que les desea salud, no salud de que está tomando una copa. Puede entenderse así, suena gracioso, pero a eso se refiere, que les está deseando salud en su vida física, ¿no? Entonces, ahora, lo interesante de esto es que él está diciendo que está escribiendo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿no? Y uno se pregunta a qué dispersión se está refiriendo. ¿Será que serán los judíos dispersos desde el Antiguo Testamento, que estaban dispersos desde Babilonia o desde Asiria? No, lo más probable, y muy probable, es que sean los cristianos judíos dispersos por dos eventos interesantes, ¿no? Primero, el martirio de Esteban, que está registrado en Hechos capítulo 7. Obviamente esto provocó, si no me equivoco, fue entre el año 31 y 34 después de Cristo, cuando Esteban fue asesinado. Y esto provocó que la gente pues se ahuyentara, ¿no? Entonces se dispersaron. También tenemos la persecución de Herodes Agripa en Hechos capítulo 12, eso fue en el 44 después de Cristo. Y entonces esto provocó que los cristianos fueran dispersos. Esto es interesante. Entonces cuando Santiago está escribiendo el versículo 1, se está refiriendo a las 12 tribus que están dispersas, ¿no? Estamos hablando aquí de estas dos persecuciones que posiblemente es lo más probable que a esa dispersión nos estamos refiriendo. Ahora, hay algo interesante aquí. El autor se está refiriendo usa la palabra hermanos, y esta palabra hermanos la usa como 15 veces en su carta, ¿no? La palabra hermanos era una palabra muy común para dirigirse entre judíos, ¿no? Entre judíos se hablaban de esa forma. Yo sé que a veces, quiero que entendamos un poquito el mundo en el cual la Biblia fue escrita, esa cosmovisión. A veces no entendemos mucho eso, y esa es la razón por la cual a veces nos es difícil poder comprender la escritura. Sé que muchas personas que me están escuchando y que han tenido la misma experiencia pueden entenderme lo que les voy a decir y que tiene mucho sentido. En Estados Unidos, por ejemplo, existen, por ejemplo, aquí en California o en Los Ángeles, existen muchas colonias, ¿no? Existe, por ejemplo, la colonia Arminia, que es una colonia muy fuerte, que generalmente están dispersos por todos lados, pero están concentrados en una ciudad que se llama Glendale, ¿no? Si tú vas a Glendale, el 90% de que te encuentres un arminio, pues la probabilidad es muy alta. Ahora, sin embargo, existen latinos también. Hay una zona en San Fernando Valley donde vas a encontrar mucho latino. Hay una zona donde vas a encontrar mucho afroamericano. Hay muchas zonas donde vas a encontrar mucho blanco, y hay lugares donde están todos mezclados. Esto es interesante, ¿no? Porque la misma cosmovisión tenían ellos. Por ejemplo, muchos de los latinos que han llegado a Estados Unidos tienen hijos, pero esos hijos crecen en medio de dos culturas, ¿no? Crecen en una cultura americana y crecen en una cultura latina. La mayoría de los padres
Algunos fuerzan a sus hijos a hablar español en casa, ¿no? Justo hacía un análisis de un ensayo de ese tipo hace como unos 3 días atrás. Y fuerzan quizás por el hecho de que no quieren que ellos pierdan su cultura, ¿no? Pero a la misma vez los hijos tienen una cultura americana porque han nacido aquí o han venido aquí desde muy jóvenes. Esta misma idea es la idea que pasaba aquí. Era un mundo greco-romano, un lugar donde se hablaba griego, donde el griego era un lenguaje importante, pero muchos de estos jóvenes que escuchaban la palabra eran descendientes de judíos, pero muchos de ellos ya estaban, ya eran prácticamente en sus costumbres eran griegos, ¿no? Muchos de ellos eran, en sus costumbres eran gentiles. Sin embargo, a pesar de que muchos de ellos vivían en un mundo greco-romano, tenían todavía su identidad judía, ¿no? Y es lo que pasa aquí también, ¿no? O sea, muchos de los latinos que ya venimos adultos, nos tratamos de adaptar a la cultura norteamericana en el idioma y en muchas cosas, pero siempre vamos a tener la identidad latina, ¿no? La identidad de nuestro país. Quizás si hubiésemos venido a 1 año, 2 años es diferente, o quizás 15 años, 16 años, es distinto. Pero cuando ya eres adulto, tienes 2 mundos, vives en 2 mundos, ¿no? O sea, es así, es una realidad en todo país, ¿no? Mucha gente se va a Europa y vive lo mismo, se van a Japón, hablan japonés, se meten a la cultura japonesa, pero en casa siguen siendo latinos, porque es tu identidad, creciste con esa identidad. Y es lo mismo que pasaba aquí, ¿no? Estaban en un mundo greco-romano, pero ellos seguían teniendo una mente hebrea, y eso es importante entender. Ahora, es por eso que menciono que Santiago menciona 15 veces la palabra hermanos, y es una palabra, es una costumbre entre judíos, entre ellos, es una costumbre llamarse hermanos. Podemos verlo en Santiago capítulo 1, versículo 2, en Santiago capítulo 1, versículo 16 y versículo 19, Santiago capítulo 2, del verso 1, verso 5, verso 14, Santiago capítulo 3, verso 1, verso 10 y verso 12, Santiago capítulo 4, verso 11, Santiago capítulo 5, versículos 7, 9, 10, 12 y 19. Estos versículos, para los cuales voy a leer un par, por ejemplo, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2. Muy bien, dice por ejemplo, ¿no? Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dice, Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos. Santiago capítulo 2, verso 5. Hermanos míos amados. Santiago capítulo 2, verso 4, dice, ¿no? O verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, la palabra hermanos también nos hace ver de que había una mente hebrea detrás, ¿no? O sea, y esto también es interesante, ¿no? Para mí es interesante comprenderlo por el hecho de que soy adulto, ¿no? Y les menciono esto que es interesante. Cuando uno escribe, haces tu... lo más difícil es que cuando, por ejemplo, estás escribiendo en inglés o estás redactando, cuando creas un ensayo o un artículo y estás haciéndolo en inglés, estás pensando en todas las normas gramaticales del inglés, ¿no? Pero cuando eres adulto, por lo menos a mí me sigue pasando, a pesar de que escribo y trato de escribir y creo ensayos y trato de hacer cosas en clase o cuando tengo tareas, es que no puedes dejar de pensar a veces como latino, ¿no? O sea, no estoy hablando de la idiosincrasia, estoy hablando del castellano, ¿no? O sea, del castellano, me refiero de la lengua original. A veces se te vienen ideas, palabras, y sucede, es normal, sobre todo cuando somos adultos, es normal, ¿no? Entonces yo pienso que ellos estaban escribiendo en griego, en este caso Santiago escribía en griego, pero su mente seguía siendo hebrea, ¿no? Y esa es la razón por la que en Santiago capítulo 2, verso 2, y quiero compartirles eso, cuando Santiago en capítulo 2, verso 2, recuerden que estamos haciendo esto porque quiero que tengan una introducción del libro. Va a llegar un momento en que vamos a analizar, vamos a hacer un análisis profundo de cada pasaje con su respectivo tema, pero obviamente quiero que conozcan esto. Hasta ahora ya hemos conocido quién era Santiago,
que era hermano de Jesús, hemos conocido leer los versículos que demuestran que él tenía autoridad en la iglesia de Jerusalén. No era cualquiera, había sido testigo de la resurrección de Cristo, hermano de él, conoció a Cristo desde un inicio. Hemos visto que Pablo reconoció su autoridad. Hemos visto que él tenía, obviamente, escribió llamando a sus hermanos, porque obviamente todos eran judíos, escribió a las 12 tribus dispersas, producto de la persecución que se generó con Herodes en Hechos capítulo 12. Y vemos que todo este contexto histórico es importante. Vemos que murió apedreado, ¿verdad? Debido a que se negó por redundar, a negar a Jesús, no quiso negar a Jesús. Hemos visto también que era conocido como Santiago el rodillas de camello. Flavio Josefo lo registra, y Flavio Josefo también registra de que era una autoridad dentro de la iglesia de Jerusalén. Ahora, en Santiago capítulo 2, verso 2, él dice lo siguiente, dice: supongamos que ustedes están reunidos, dice, ¿no? Perdón, ese es el versículo, sí, perfecto. Sí, perfecto. Habla de lo siguiente, dice, déjame ver aquí, Santiago capítulo 2, versículo 2, voy a leerlo desde aquí, pero estoy leyendo en otra versión, quiero leer en la versión original, dice, dice, Santiago 2, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, dice, si en vuestra congregación, y ahí nosotros tendemos a decir, se refiere a la iglesia, pero sí, es cierto, en nuestro contexto sería la iglesia, pero en la palabra original, en la concordancia de Strong, que también es algo que voy a enseñarles a usar, cada palabra en griego está codificada con su propio número. Aquí esta palabra es la palabra sunagoge, que significa sinagoga. Entonces, cuando Santiago está escribiendo este texto, está diciendo, si alguno entra en vuestra sinagoga, entonces vemos ahí que Santiago escribe en griego, pero todavía está usando términos hebreos, judíos, ¿no? Muy bien. Ahora, una de las cosas interesantes es que tenemos que ver que Santiago hace referencia 40 veces al Antiguo Testamento, y es por esto que es importante, cuando empecemos a estudiar este libro, en el primer capítulo, que trabajemos con la Biblia. Hoy estoy haciendo una pequeña introducción, pero yo los animo, hermanos, que me están escuchando, a que ustedes puedan traer su Biblia a este estudio y que podamos, obviamente, leerla, que la puedan leer junto conmigo. Voy a tratar de ser profundo, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque se supone que yo sé que la mayoría de ustedes ya conoce algo sobre el libro. Entonces, si yo les enseño lo mismo que ustedes ya saben, no voy a contribuir en nada con ustedes. Así que yo voy a tratar de ir más al fondo. Voy a usar el griego, voy a usar el hebreo cuando analice el Antiguo Testamento, voy a usar el contexto histórico, voy a profundizar, voy a profundizar el texto. Y vamos a ir analizando el texto, cada pasaje. Por eso es importante que ustedes tengan su Biblia. Los animo a que lo hagan de esa manera. Muy bien, una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta es que Santiago hace referencia al Antiguo Testamento 40 veces. Y hace referencia al Sermón del Monte, que está en el Mateo capítulo 5, 6 y 7, 20 veces. Entonces, cuando leamos el libro de Santiago, nos vamos a dar cuenta que los mismos principios que fueron planteados en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, son recordados por Santiago en su libro. Y muchos de los principios del Antiguo Testamento son mencionados en la carta de Santiago. Eso es importante también. Muy bien. Ahora, otra de las cosas que quiero mencionar es lo siguiente. Es acerca de los temas, hermanos. ¿Cuál es el tema principal de la carta de Santiago? Y es ahí donde todavía tenemos tiempo. En las 5 tenemos que terminar. Bueno, a las 5 p.m. hora 7 UTC. Acá son 4:36, todavía nos queda tiempo. Quiero mencionar algo interesante, hermanos. Y es que, ¿cuál es el tema en realidad de la carta de Santiago? ¿Cuál es el resumen de la carta? ¿Por qué es importante estudiar la carta de Santiago? La carta de Santiago es importante porque, en resumen, lo que Santiago quiere hacer es animarnos y exhortarnos a vivir una vida piadosa. ¿Qué significa eso? Una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Porque Santiago va a enseñarnos y vamos a ver de que resultado de nuestra conversión
de que nuestra conversión realmente sea una conversión real, un verdadero arrepentimiento, ¿no? Deben haber obras dignas de arrepentimiento. Voy a ahondar mucho en ese pasaje. Cuando lleguemos ahí voy a hacer un análisis profundo de esto, pero quiero más o menos decirles qué es lo que te he tratado de decir. Primero tenemos que recordar los principios de Pablo en la carta de Romanos. Pablo habla de arrepentimiento. Recuerden que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que significa metanoia. Esta palabra en griego significa un cambio de mente y significa un giro de 180 grados, que si vas para el norte ahora vas para el sur, si vas para el oeste ahora vas para el oeste. Entonces hay un cambio de mente. Si bien es cierto, y aquí quiero mencionar esto porque es una realidad que nosotros tenemos dentro de la iglesia cristiana y mundial, y es importante mencionar esto, no para causar división, sino que quiero mencionarlo para que de esa manera puedan entender un poquito mejor mi posición dentro de este estudio, ¿no? Yo no tengo una posición en el sentido de que voy a tratar al 100% de ser lo más bíblico posible, para que de esa manera no exista, no sea algo que parezca postural, ¿no? Porque quiero explicarles esto es importante. Estoy tratando de llevarlos junto conmigo, todos, obvio, lo estoy diciendo no porque yo sea un sabelotodos. Yo tengo que seguir aprendiendo bajo mi cabeza junto con ustedes. Voy a seguir aprendiendo hasta el último día de mi vida y tengo muchísimo por seguir aprendiendo. La Biblia nunca se termina de aprender, pero quiero mencionar esto. Quiero llevarlos junto conmigo a que entremos a un mundo más profundo de la Escritura, que hagamos un análisis profundo. Y para eso yo quiero que ustedes entiendan de que voy a tratar de ser lo más bíblico posible. Y yo sé que van a haber algunas personas, porque lo he leído en diferentes comentarios que he tenido, que yo soy pentecostal y por lo tanto yo creo en los milagros y en las manifestaciones. Y yo quiero decirles que yo también creo en los milagros y también creo que Dios es un Dios soberano y que Dios hace milagros. También creo en que Dios envió a su Hijo y que todos aquellos que creamos que Jesucristo es el Señor y que resucitó de los muertos y confesemos nuestros labios que Él es el Señor y tengamos un arrepentimiento, como dice Hechos capítulo 2 verso 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el perdón de pecados. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que yo quiero mostrar lo que la Biblia dice. No hay posturas aquí. Si alguno de ustedes tiene una postura, yo respeto esa postura, pero quiero animarle a que aquí no hay posturas, que tratemos de guiarnos de lo que la Biblia dice. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que Alvin Toffler decía algo que a mí me quedó muy grabado. Alvin Toffler, en su libro La Tercera Ola, una de las cosas que él menciona dice, el analfabeto del siglo XXI será aquella persona que no sepa, dice, aprender, desaprender y volver a aprender. O sea, a veces resulta que los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, puede llegar un momento en que somos como muy cerrados, ¿no? Y a veces hemos aprendido algo, y cuando hemos aprendido algo no hay quien nos saque de eso. Y entonces, según Alvin Toffler, aunque no es la Biblia, pero es una realidad que en realidad sucede, y en la educación se ve, a veces tenemos un problema para aprender, pero sobre todo tenemos un problema para desaprender lo que hemos aprendido mal. Y Dios dice en Romanos, dice, renovaos vuestra mente, dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos vuestro entendimiento. Lo dice el libro de Romanos, y eso es lo que yo quiero ayudarles y crecer junto con ustedes. Siempre menciono esto. No soy yo quien va adelante, somos todos quien vamos juntos y Jesús está adelante y vamos siguiéndole a Él. Quiero animarte a que si hay algo en este estudio que necesitas desaprender, que no tengas temor, siempre y cuando esté en la Escritura. Yo te voy a compartir la Escritura y vamos a analizar el texto juntos.
Y si todos juntos tenemos que desaprender algo por seguir y entender lo que la Biblia dice, entonces yo te animo que juntos lo podamos hacer. ¿Por qué menciono esto, no? Porque justo el libro de Santiago va a romper nuestros paradigmas. Y es que, hermanos, una de las cosas interesantes por las cuales el Señor envió de su Espíritu, y es lo que yo quiero mencionarte ahorita para que puedas entender, es que cuando hacemos el análisis del libro de Romanos, y los animo a que puedan entrar a nuestra página www.thetruehappiness.org y puedan entrar al curso de Romanos. Tenemos ahí 22 videos donde hemos hecho un estudio profundo de la carta de los Romanos, y en ese estudio, aquellos que estuvieron presentes, pudimos ver cómo Pablo sustenta el hecho de que, si bien es cierto, la ley no era imperfecta, pero la ley, por decir así, el modelo, por decir así, del Antiguo Testamento, Dios lo había hecho como incompleto, por decir así. No voy a hacer una paráfrasis de lo que aprendimos en Romanos. Y que el problema no era la ley, el problema era el corazón del hombre, que no estaba preparado ni listo para cumplirla, no podía. Por eso es que Romanos dice que la ley lo único que hizo fue demostrarnos que éramos incapaces de presentarnos justos delante de Dios porque no teníamos la capacidad de obedecer su ley. Ojo, miren lo que dice Romanos. El apóstol Pablo en ninguna parte de la carta menciona que el problema del Antiguo Testamento era que no podíamos hacer cosas sobrenaturales o que no podíamos hacer vivir experiencias sobrenaturales, o milagros, lo cual es parte de nuestro cristianismo. Dios es un Dios sobrenatural y Dios va a hacer milagros, pero Pablo no enfatiza eso. Lo que Pablo enfatiza es que el problema del Antiguo Testamento es que el hombre no tenía la capacidad de poder cumplir la ley, o sea, de obedecer los mandamientos de Dios. Pero luego Pablo menciona de que, y pudimos hacer ese estudio, de que Isaías menciona de que Dios promete poner su espíritu dentro de las personas, y que su ley, o sea, sus mandamientos, ya no iban a estar escritos en una tabla de piedra, sino que iban a estar escritos en nuestros corazones. Y entonces en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende a la tierra y luego viene a morar dentro de nosotros y nos regenera. Pero ¿cuál es el propósito? Sí es cierto, va a haber momentos en que Dios va a hacer milagros, va a haber momentos en que vamos a experimentar cosas sobrenaturales, porque es parte, vivimos. Sin embargo, hay reglas que Pablo da en sus cartas para poder vivir con esto. Bueno, se lo veremos en su momento. Pero lo que quiero enfatizar es que lo más importante es que ahora podemos cumplir los mandamientos de Dios, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino lo hacemos gracias a que el Espíritu Santo está con nosotros. Y ese es uno de los versículos que analizamos nosotros en Efesios, en uno de los programas que tenemos, Minutos de Griego Bíblico, ¿no? Donde analizamos la palabra dunamis y la palabra kratos, ¿no? Y es que cuando Pablo dice fortaleceos en el poder de su fuerza, analizamos dos palabras, ¿no? Y es que cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, recibimos el dunamis, ¿no? El dunamis es esa esencia, la esencia de Dios dentro nuestro, ¿no? Es la capacidad de Él. Pero cuando nosotros decidimos poner en acción el dunamis que tenemos dentro y actuar para obedecer a Dios, entonces eso se convierte en kratos. Y ese es el problema, y ese es el meollo de la carta de Santiago. Que Santiago, y luego vamos a ver ahí el reto de interpretación, donde se piensa que Santiago contradice lo que Pablo dijo en Romanos, pero no. Ese es uno de los retos de interpretación de esta carta y lo vamos a analizar a profundidad. Pero lo interesante de esto es que el mensaje de esta carta es de que si tú ya eres cristiano, van a haber dos posturas. Miren, yo lo que quiero analizar las dos posturas porque sé que muchos lo van a ver así. Vamos a suponer que crees en el calvinismo y por lo tanto crees que fuiste predestinado para la salvación. Fuiste predestinado para la salvación, elegidos de la fundación del mundo, y por lo tanto no vas a perder tu salvación. ¿Okay? Ahora, el hecho de que tú pienses que no vas a perder tu salvación, ¿justifica el hecho que tú puedas pecar y hacer lo que quieras? No.
Porque uno de los puntos del calvinismo es de que se plantea de que obviamente fuiste predestinado, es cierto, pero también se conoce y se sabe de que existe la perseverancia de los santos y Dios va a perseverar a los que salvó. O sea que no te escapas, porque la Biblia habla de que Dios te va a perseverar hasta el final, pero la Biblia habla de que debes caminar en santidad. O sea, una cosa no justifica la otra. Ahora, vámonos al otro lado. Supongamos de que ahora tú piensas de que tú elegiste a Jesucristo o que Jesucristo te eligió a ti por el preconocimiento de que sabía de que tú lo ibas a elegir a Él en el futuro. Ahora, ya eres salvo. Él sabía que tú lo ibas a elegir, tú escogiste creer en Jesús. Ahora la pregunta es, ¿esto cambia en algo de que porque tú pienses que puedes perder la salvación si pecas, también te da licencia para pecar? Tampoco. Entonces, no importa si eres calvinista, porque crees en los 5 puntos del calvinismo, si eres arminiano y crees de que la salvación la puedes perder y que de pronto si la puedes perder, pues hay cristianos que no van a perseverar en el camino de la fe y van a apostatar de la fe. No importa. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. No importa ponernos a discutir o a poner a discutir a un calvinista y a un arminiano sobre esos puntos, no tiene valor. Y le voy a decir por qué. Porque al fin y al cabo, la Biblia, en Romanos, Pablo nos dice que la ley debemos vivir en el Espíritu para que la ley de la carne sea sometida. Pablo en Gálatas capítulo 5 nos dice que debemos vivir en el fruto del Espíritu. Santiago, en la carta de Santiago, nos dice de que debemos tener obras dignas de arrepentimiento. Que si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que si hemos creído en Jesús, que si ya estamos en Jesús, no tenemos licencia para pecar. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí. Pero que tenemos licencia en el sentido de que ahora puedes hacer lo que quieres y bueno, no me importa ya. Total, soy cristiano, voy a vivir como yo quiera. Eso no. Nos vamos a equivocar muchas veces, sí. Y vamos a pedir perdón, pero cada vez que pedamos perdón, la idea es que no volvamos a lo mismo. Que podamos ser fortalecidos, que nos ayude el Espíritu Santo para no volver a lo mismo. Pero no hay licencia. Y es lo que Santiago va a decir en esta carta. Si nosotros realmente hemos decidido seguir a Cristo y si realmente nosotros tenemos una comunión real con Jesucristo, nosotros debemos mostrar un comportamiento diferente. Debemos actuar diferente. Debemos obrar diferente. Ojo, no estoy diciendo de que las obras son requisitos para salvarse. Esa es otra historia y eso lo vamos a ver en los retos de interpretación. Lo que estoy diciendo es que hay dos etapas en la vida de un cristiano. Y eso es algo que quiero que quede claro. Existe la parte de la justificación que es gratuita y Romanos nos enseña que la justificación es gratuita. No necesitamos hacer nada para ser justificados. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Pero también existe la parte de la santificación. Y una vez que ya hemos sido justificados, hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Luego la santificación ya no es gratuita. La santificación cuesta. Cuesta arrodillarse cuando no quieres arrodillarte. Cuesta estudiar la Biblia a profundidad. Y es importante no solo leerla, es importante profundizar en ella. Una de las cosas que me encantó cuando escuché, si algunos conocen al pastor Wilfredo Beltrán, él fue mi pastor de jóvenes hace mucho tiempo, bueno, no tanto, ¿no? Tampoco soy tan vieja, pero a lo que voy es que él mencionó algo, ¿no? Cuando habla de leer la escritura es como que sabes que cuando vas a ir a los pozos mineros, ¿no? Sabes que ahí hay petróleo, ¿no? Petróleo, y vas a ir hasta el fondo, ¿no? Sabes que el petróleo está al fondo, tienes que excavar, pero sabes que ahí hay petróleo, ¿no? Es ir hasta el fondo, es sumergirte. Por eso es que no voy a analizar la palabra en griego ahora, pero por eso es que la Biblia dice escudriñad las escrituras. Entonces, nos va a costar escudriñarlas, nos va a costar orar,
nos va a costar tener comunión con los hermanos, nos va a costar porque la santificación ya no es gratuita. Entonces Santiago está diciendo, y va a decir, y lo vamos a analizar con detalle, solo estoy haciendo algo general. Santiago está diciendo, ahora que ya sabes quién es Cristo, has aceptado el sacrificio, ha habido un arrepentimiento en tu vida, entonces tienes que cambiar. Ya no puedes ir en la misma dirección, ya no puedes pensar de la misma manera. Y quiero volver a repetir, siempre repito estas palabras porque creo que son de suma importancia. Para la mente hebrea, y esto es importante entender porque Santiago va a plantear muchas cosas como estas. Recuerden que lo voy a mencionar en el Antiguo Testamento. Para la mente hebrea, la fe está ligada con la obediencia. Y quiero mencionarles algo interesante, ¿no? Permítanme mencionarles lo siguiente, ¿no? La palabra oír es la palabra que está ahí, acoe. Esta es la palabra oír, es la palabra acoe. Ahora, pero la palabra obedecer es la palabra upakoe en griego. ¿Y saben qué es lo interesante? Que la palabra upa significa llevar algo de un nivel inferior a un nivel superior. Es por eso que cuando tenemos un bebé le decimos upa. Upa, upa, upa. Vas a cargarlo. Upa significa lo vas a levantar, lo vas a cargar. Estás llevándolo de un nivel inferior a un nivel superior. Si acoe es oír, upa, acoe es super oír. Entonces, ¿y saben qué cosa es acoe? Acoe es oír y upacoe es obedecer. O sea que upacoe, que es obedecer, es super oír. Entonces significa de que tú oyes, pero lo que has oído produce acción. Por eso es más profundo. Por eso es que Él va a decir, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque mi fe, mi conocimiento de Cristo produce acción, obediencia. No podemos ser cristianos pasivos, en el sentido de que no podemos ser cristianos teóricos. Y quiero mencionar lo siguiente, y es que Santiago, cuando menciona esto de la fe, está hablando de que la fe produce cambio. Yo siempre menciono esto porque son palabras importantes dentro del cristianismo. La palabra fe es la palabra pistis, ¿no? Pero tener fe es pisteo, ¿no? La palabra fe es tener una fuerte convicción de los principios de Dios mismo, de su existencia, de lo que Él es, de lo que Él dice en su palabra. Pero pisteo implica tres acciones, por decirlo así. Es creer mentalmente de que lo que dice Dios es cierto y su palabra es verdadera. Dejar que esa verdad interiorice mi ser internamente, cambie mi interior, mi ser. Y tercero, que ese cambio y esa convicción mental produzca una acción diferente y un comportamiento diferente. Eso es pistis, pisteo. Eso es hacer que mi fe tenga fruto, tenga obras. Y a eso se refiere Santiago en esta carta. Que la fe no sea muerta, sino que tenga acción, obras. No porque estas obras te van a salvar, no, sino porque estas obras son reflejo de que eres salvo. Son reflejo de que tu salvación es real. Quiero contar una anécdota interesante de Pastor Paul Washer. Pastor Paul Washer es muy gracioso, a mí me encanta escucharlo. Es estricto, ¿no? Pero él tiene un comentario que es interesante, ¿no? Él dice, existió un hermano que llegó tarde a la iglesia, ¿no? Entonces llegó tarde a la iglesia y el pastor le dice, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó tarde, no? Y el hermano le dice, discúlpame, llegué tarde porque mientras venía en el camino me atropelló un tráiler y por eso me demoré, discúlpame. Y el pastor se queda sorprendido y le dice, hermano, ¿qué está hablando? Le dice.
Si lo atropelló un tráiler, no debería estar aquí, debería estar ya muerto, ¿no? Y el pastor decía, es lo mismo con Jesús. Si realmente, por decirlo así, es una metáfora, ¿no? Si realmente Jesús te tocó como el tráiler lo tocó al hermano, tu vida tiene que cambiar. No puede ser la misma. Así como el hermano vino y le dijo al pastor, hermano, me atropelló un tráiler y por eso llegué tarde. El hermano debería estar muerto, debería haber cambiado su vida para siempre. Morir. Un cristiano que fue tocado por Jesús no puede volver a ser el mismo jamás. Y, ojo, no estoy hablando de posturas. La Biblia lo dice. Pablo no volvió a ser el mismo. Pedro no volvió a ser el mismo. Juan no volvió a ser el mismo. No cambiaron. Juan era conocido como Boanerges, el hijo del trueno, pero luego habló del amor. Pedro era vanidoso, sanguíneo, como decimos algunos, le encantaba estar en todas las fotos. Decía imprudencias, desatinado, como diríamos algunos. Pero luego vemos un Pedro maduro en las cartas. Ellos maduraron y nosotros también tenemos que madurar. Y una de las cosas con las que quiero terminar es que entonces el tema de la carta es que da un énfasis práctico que destaca no el conocimiento teórico de la fe, sino la conducta obediente a la ley de Dios. Busca que nosotros los lectores obedezcamos a la palabra. Y prácticamente Pablo es el complemento de Pablo. ¿Por qué? Porque muestra que la obediencia es el fruto espiritual de una fe verdadera. Y quiero terminar con esto, hermanos. Termino con esto, ¿no? Uno de los temas interesantes de esta carta, y que lo vamos a analizar, vamos a hablar acerca de una religión pura, por ejemplo, en el capítulo número 1, capítulo número 2, la fe y las obras, capítulo número 3, el control de la lengua, capítulo número 4, el pecado, capítulo número 5, la disciplina de la vida. Pero hay algunas cosas interesantes, algunas frases claves de cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, hacedores de la palabra es una frase que es común en la iglesia, que es producto de la carta de Santiago. La fe sin obras es muerta. La sabiduría que es de lo alto, ¿no? Acercaos a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Son frases que nosotros usamos en el contexto de la iglesia o en nuestro cristianismo práctico, diario, pero que son producto de esta carta y que han influenciado nuestra vida. Y bueno, Pablo va a hacer, y con esto termino, la introducción, porque obviamente ya el siguiente viernes voy a entrar al primer capítulo y vamos a analizar con profundidad cada texto, pero quiero mencionar lo siguiente. Las marcas, por ejemplo, Santiago va a hacer una comparación entre las marcas de la religión verdadera, por decir así, y de la religión falsa. ¿A qué me refiero con religión y por qué menciono esto? Nosotros sabemos que nuestra relación con Jesús no es religión, es una relación personal. Es producto de una comunión real con Él. Sin embargo, la religión no es más que religar, ¿no? Religar, religión, volver a unir algo. Se había roto una comunión entre Dios y el hombre ha creado religiones para volver a acercarse a Dios. Religión. Pero sabemos que la Biblia no habla de una religión, sino de una comunión. Pero a veces tendemos a ser religiosos. Así seamos creyentes evangélicos o protestantes, perdón, o católicos. Somos religiosos. ¿Por qué? Porque solo abrimos la Biblia los domingos. Nos ponemos la mejor ropa los domingos. El domingo somos santos, vamos a la iglesia, pero de ahí durante toda la semana no leemos la escritura, no oramos, no buscamos caminar en piedad y en santidad y en obediencia a Dios. Entonces caemos en una religión. Y quiero mencionarles lo siguiente para terminar. Por ejemplo, las marcas de una religión falsa son las siguientes. Hay negligencia y olvido de la palabra de Dios. Favoritismo entre ricos y pobres. Obediencia es parcial. Obedezco algunas cosas, otras no las obedezco. Falta de misericordia. Tengo una fe que no tiene obras, es muerta. Una lengua que no tiene control. Tengo celos, pleitos,
y una falsa sabiduría. Me dejo llevar por las pasiones y por cosas mundanas. Tengo orgullo, impureza y tengo doble ánimo. Un día estoy feliz, otro día estoy triste. Hablar mal y juzgar a otros. Dejar a Dios fuera de mis planes. Hago mis planes sin tomar en cuenta a Dios. Yo decido, yo hago mi vida, yo planifico, yo hago lo que yo quiero. No hago el bien, no lo practico. Y trato mal a los demás y los deleites terrenales. Estas ideas que les acabo de leer son ideas clarísimas escritas en la epístola de Santiago. O sea, no las estoy diciendo, sino están escritas ahí. Y luego, marcas de una religión, por decirlo así, o una comunión real. Incluyen gozo y paciencia en las tribulaciones. No importa que estés pasando dificultad, hay gozo y paciencia en ti. Tienes una fe inalterable, nada la puede mover. Vences las tentaciones, reconoces las bendiciones de Dios, eres agradecido, oyes y hablas de forma espiritual, tienes conversaciones diferentes, desechas lo malo y recibes la verdad con mansedumbre y obediencia, practicas la verdad, ayudas a los necesitados y te mantienes limpio de toda contaminación, haces buenas obras que son producto de tu fe y respeto por las cosas espirituales y las cosas de Dios. Hermanos, quiero dejarles esto en sus corazones en este momento. Entonces, les he dado una introducción al libro de Santiago muy corta, pero que quiero dejar en sus corazones para que puedan tener esto en mente la siguiente semana que empezamos ya el estudio del libro capítulo por capítulo. Es un placer para mí poder servirles. Les envío un fuerte abrazo desde aquí. Los veo la siguiente semana. Y voy a tratar a los que están registrados, que los tenemos en un grupo de WhatsApp, son los que se registraron a través de nuestra web www.thetruehappiness.org/registro. Si usted entra a ese link, puede registrarse para este curso y puede ser agregado al grupo de WhatsApp del libro de Santiago para contestarle cualquier consulta sobre el libro de forma personal y poder darle material de este curso. Si no está registrado, obviamente no voy a poder ayudarle, pero esa es la razón por la cual hemos creado ese registro. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que el Señor los guarde. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un hermoso fin de semana. Hasta la próxima. Bendiciones.